El mercado de valores estaba en alza, y mi esposo Conrad, que ya había perdido $1 millón en operaciones bursátiles, decidió volver a invertir. Peor aún, quería que lo ayudara a obtener un préstamo. Le pregunté, ¿no dijiste que habías terminado con el comercio para siempre? Dijo, esta es una oportunidad única de resurgimiento. Un montón de jóvenes están abriendo cuentas y entrando al mercado. Vamos a ganar dinero con esta ola. Dije, que sean jóvenes no significa que sean tontos. Ni siquiera aceptan hipotecas. ¿Para qué querrían tus bolsas de valores? Conrad se mantuvo firme, lleno de convicción, jurando que cobraría después de un buen golpe. Dije, entonces divorciémonos primero. Él espetó, ustedes, las mujeres, solo se dedican a los buenos momentos, nunca a los malos. Lo miré atónita. ¿Cómo es que no estoy metida en esto para los momentos difíciles? Conrad soltó una risa amarga. Despidieron a 2 compañeros de trabajo y no tienen ingresos. Un amigo se declaró en bancarrota. Todos se divorciaron. No tengo nada, no he trabajado en 2 años, no finjas que no has estado esperando esto. Le respondí, si solo vine por los buenos tiempos, ¿por qué demonios me quedé aquí estos 2 últimos años? Si trabajaras duro y aún así lo perdieras todo, te apoyaría. Pero lo arruinaste todo en bolsa, ¿y ahora quieres que te ayude a pedir un préstamo para que puedas volver a apostar? No es juego. Gritó. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Es una oportunidad única. ¿Eres tan tonto que no entiendes el inglés sencillo? Estaba tan furioso que agarré un cojín y se lo tiré a la cara. Tú eres el tonto. Conrad salió furioso, cerró la puerta de un portazo y me dejó de pie, solo, en el silencio hueco de nuestro apartamento. Miré a mi alrededor. Cada rincón aún guardaba recuerdos de cuando decoramos el lugar juntos. En aquel entonces éramos inseparables. Ahora estábamos peleándonos el uno con el otro. Ambos veníamos de pueblos pequeños y nos abrimos paso a la gran ciudad con esfuerzo y formación. Al principio, nos subimos a la ola. Elegimos las industrias adecuadas, nos subimos al auge de Internet y vimos cómo nuestros salarios subían año tras año. Nos sentíamos imparables. Hasta nuestros paseos tenían arrogancia. Tras 2 años de noviazgo, nos casamos. Pero la época dorada no duró. La economía cambió, nuestro sueldo bajó y compramos un apartamento justo cuando el mercado estaba en su apogeo. Fue entonces cuando Conrad empezó a negociar acciones. Luché con él, con fuerza. Pero no pude ganar. Utilizó el dinero que nos habían dado sus padres y lo tiró en el mercado. Llevo años invirtiendo en fondos mutuos, dijo. He estudiado esto a fondo. Sé lo que hago. Es el dinero de mis padres, añadió. No es asunto tuyo. Esa frase me hizo callar por completo. Estaba furioso, esperando que Conrad se hundiera. Pero, para mi sorpresa, ganó dinero desde el principio. Redobló su apuesta y arrojó al mercado los $500.000 restantes que nos habían dado sus padres. Y luego el mercado se disparó. Conrad vendió todo en el momento cumbre, calculando el tiempo perfecto, y se marchó con una ganancia limpia de $200.000. Me pareció surrealista. Como un sueño que no debíamos tener. Pero ese fue el momento en el que nuestras mentalidades comenzaron a distanciarse silenciosamente. Para mí, ganar $200,000 sin sudar la gota gorda fue una casualidad, como ganar la lotería. Bonito, pero no algo con lo que se pudiera contar. Para Conrad, fue una prueba de su brillantez. ¿Trabajo duro? He trabajado duro, argumentó. Llevo años siguiendo el mercado, estudiando acciones y tomando decisiones informadas. Eso es trabajo. En el mundo del capital, las decisiones inteligentes superan al trabajo duro. Tomé la decisión correcta. El dinero tiene sentido. No creía que había ganado demasiado, creía que no había ganado lo suficiente. A veces suspiraba y decía, si hubiera invertido más, podríamos haber sido financieramente libres de una sola vez. En aquel entonces no me di cuenta de lo peligroso que era ese pensamiento.
Sin decirme nada, Conrad siguió depositando cada vez más de nuestros ahorros en el mercado de valores. Luego vino el accidente. El mercado se desplomó y nuestra cuenta perdió dinero. Para compensar las pérdidas, continuó reduciendo el promedio, comprando más para reducir su costo. Hizo esto durante 6 meses consecutivos. Cuando me lo dijo, no solo había desaparecido la ganancia de $200,000, sino que también había tirado al mercado todo nuestro $1.000.000 en ahorros del hogar. El 50% desapareció. La cuenta quedó bloqueada, muy bajo el agua. Fue entonces cuando finalmente confesó lo que había pasado. Casi me desmayo por el susto. Él rompió a sollozar, pidiendo perdón y jurando que nunca volvería a tocar el mercado. Le dije que se retirara inmediatamente, que aceptara la pérdida y siguiera adelante. Pero él dijo, no puedo. Hemos perdido demasiado. Si vendo ahora, sería una pérdida considerable. Pero si mantengo mi inversión, no hay apalancamiento, aún tengo posibilidades de alcanzar el punto de equilibrio. Y así, con suficientes súplicas y una lógica que no entendía del todo, me convenció de dejarlo pasar. Ambos nos aferramos a la esperanza de que el mercado se recuperaría. Pero las acciones de Conrad nunca se recuperaron. Luego llegó la recesión y lo despidieron. Nuestra hipoteca superaba los $20.000 al mes. $1.000.000 estaba congelado en el mercado. Yo era el único que ganaba un sueldo. La presión financiera era aplastante. Tuvimos que posponer el intento de tener un bebé. Le dije que empezara a buscar trabajo. Pero estaba demasiado absorto en gráficos bursátiles y foros de trading como para concentrarse. Los trabajos bien pagados no le convenían, los peor pagados los rechazó rotundamente, decía que estaban por debajo de su nivel. Para aliviar la presión, comenzó a vivir con tarjetas de crédito y préstamos en línea. Aquellos años fueron oscuros. Peleábamos constantemente. Nuestro matrimonio se desmoronó poco a poco. Conrad llenó el apartamento de libros sobre bolsa. Siempre estaba leyendo, siempre analizando, siempre hablando como un prodigio de Wall Street. Pero nada de esto funcionó. El mercado seguía bajando. Cada vez que había buenas noticias, se alegraba y me decía, esto es todo. Está cambiando. Y cada vez, el mercado se hundía aún más. 2 años después, su cartera había caído más del 70%. Fue entonces cuando Conrad finalmente se quebró. Todo esto es una estafa. Gritó entre lágrimas. Es pura mierda. Ya no aguanto más. Sollozó mientras confesaba todo y luego vendió lo que le quedaba, poco más de 200.000. Me entregó el dinero, dijo que yo debería hacerme cargo de todas las finanzas a partir de ahora y juró que nunca volvería a tocar acciones. Después de eso, cambió. Por un tiempo. Empezó a buscar trabajo en serio. Finalmente consiguió un puesto en una pequeña empresa, ganando $13.000 al mes. Por primera vez en años, tuvimos un destello de esperanza. Pensé que tal vez, solo tal vez, estábamos dando un paso adelante. Entonces, de la nada, Conrad renunció. Simplemente salí y volví a casa para tumbarme en el sofá otra vez. Le pregunté por qué. Dijo, antes ganaba 40 o 50.000 al mes. Ahora me parto el alma por una miseria. Y mi jefe me trata como si fuera desechable. No voy a aguantar esa mierda. Peleamos de nuevo. Hace apenas unos días, el mercado empezó a calentarse de verdad. Las señales de una racha alcista que antes parecían un posible resurgimiento, de repente, cobraron vida. Y Conrad quiere volver. De hecho, dijo, con cara seria, la Reserva Federal está flexibilizando su política monetaria. Esta es una oportunidad única en un siglo. Tuvimos otra discusión explosiva. Pero tenía trabajo, así que dejé atrás la frustración, me vestí y salí por la puerta. Durante mi descanso, me desahogué con un compañero de trabajo, Evan, que estaba sentado cerca. No era solo un colega, también era amigo en común, alguien que nos conocía bien a Conrad y a mí. Evan escuchó y luego me dirigió una mirada que no pude descifrar.
Claire, dijo, trabajar nunca te dará la libertad financiera. La verdadera riqueza surge del momento oportuno. De la oportunidad. Y esta es la oportunidad. Sacó su teléfono y me mostró su aplicación de trading. Sus 1,3 millones de dólares iniciales ya habían generado una ganancia de $750,000. Parpadeé. Espera, ¿tú también estás comerciando? Guardó el teléfono con un encogimiento de hombros sereno. No, solo yo. Julian y los demás han invertido. Algunos más, otros menos. Pero todos lo ven, esta es una oportunidad única. Si lo logras o no, podría depender de este momento. Conrad no está siendo imprudente. Tienes que confiar en él. Pero no estaba convencido. Ya ha perdido 1 millón, dije. Esto no es inteligente. Es adicción. Cada vez que hay una noticia inesperada, actúan como si fuera la clave. No me lo creo. Esta vez es diferente. Evan sonrió y negó con la cabeza como si yo fuera una ingenua desesperada. No discutió más, no hacía falta. Tenía la chispa de quien ya ha hecho su fortuna. Me alejé antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme, con la sangre hirviendo. De vuelta en mi escritorio, perdí la paciencia. Abrí mis redes sociales y publiqué una actualización directa y furiosa. Mi esposo perdió $1 millón operando con acciones. Ahora quiere volver a invertir solo porque el mercado ha vuelto a subir. ¿Soy la única que piensa que esto es una locura? Las respuestas llegaron en masa. Tu marido tiene razón. Este es el momento de cambiar las cosas. Tiene visión. No seas tú quien lo frene. ¿Una oportunidad única en un siglo para alcanzar la libertad financiera y tú lo detienes? ¿Por qué? Mientras me desplazaba por la avalancha de comentarios, la incredulidad se apoderó de mí. No eran simples valores atípicos, había cientos. Algunos tenían miles de me gusta. Fue entonces cuando lo comprendí, la gente no solo observaba el mercado. Estaban listos para saltar. Todos parecían convencidos de que esta era su salida. Se informó que las empresas de corretaje estaban trabajando durante los días festivos solo para abrir nuevas cuentas. Incluso durante una breve parada en el baño, escuché al conserje charlando con un compañero de trabajo sobre acciones, buenos consejos, precios objetivo, cuándo vender. Todos perseguían el mismo sueño, entrar al mercado, conseguir dinero rápido, hacerse rico de la noche a la mañana y luego rebotar. Pensé que el plan de Conrad de pedir prestado dinero y volver al mercado era una locura. Pensé que cualquiera con un mínimo de sentido común me apoyaría. En cambio, mis amigos dijeron que me faltaba visión. Desconocidos en Internet dijeron que estaba saboteando el intento de Conrad de alcanzar la libertad financiera. ¿El mundo estaba perdiendo la cabeza? ¿Desde cuándo todo el mundo empezó a pensar de repente que el day trading era la salida? Trabajé hasta tarde, otra vez. Eran más de las 8 cuando por fin llegué a casa, mentalmente agotado y con el cuerpo dolorido. Abrí la puerta y me quedé congelado. Conrad había cocinado. La mesa estaba completamente puesta, luces cálidas, 2 platos e incluso velas. Levantó la vista con una sonrisa y caminó hacia mí, con las manos a la espalda. Claire, dijo sonriendo. Luego, como un mago, sacó una rosa roja de detrás de él. Para ti. Me quedé mirando la flor y una tormenta de sentimientos brotó en mi interior. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me regaló flores? Desde las pérdidas, todo se había desmoronado tan rápido, el dinero, la confianza, la paz. Habíamos estado atrapados en el modo supervivencia durante tanto tiempo que habíamos olvidado lo que era la amabilidad. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa iluminada con velas, comiendo una comida que, por una vez, no tenía sabor a tensión. El ambiente era agradable. Suave. Entre bocado y bocado, Conrad dijo en voz baja, lo siento, Claire. Dije muchas tonterías esta mañana. Estaba demasiado alterado. Mantuve un tono neutral. Solo comamos. Se rió quedamente. Me parece justo.
Conrad tomó sus palillos y colocó con cuidado un trozo de carne en mi plato. Lo observé en silencio, contando mentalmente. 19, 18, 17. 3, 2, 1. Respiró hondo. Claire, quiero hablarte, en serio, sobre la bolsa. Se me encogió el estómago. Justo en el momento que había predicho. Y, de alguna manera, todavía me dolía. Contuve la frustración que me subía al pecho, intentando mantener la voz serena. Conrad, si la mayoría de la gente pudiera ganar dinero en la bolsa, no se llamaría bolsa. Solías decir eso. Juraste que nunca más invertirías $1 en ella. Él saltó, esta vez es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Se lanzó a una explicación larga y complicada, algo sobre liquidez, ciclos de políticas y movimientos de información privilegiada. Quienes controlan el mercado, resumió finalmente, están inundando el mercado a propósito. Quieren que los precios de las acciones suban para que los pequeños inversores se sientan ricos, empiecen a gastar y saquen a la economía de la deflación. Lo miré fijamente. ¿Entonces dices que la gente común gana dinero, y simplemente sale a gastarlo? Llevas 2 años desempleado. Si ganaras dinero, ¿de verdad lo gastarías en el centro comercial? Hizo una pausa. Bueno, no se trata solo de consumidores. También hay empresas en el mercado. Necesitan capital. Cuando el mercado sube, las empresas recaudan dinero, se estabilizan y eso crea empleos. Por ejemplo, en mi caso, podría volver a trabajar. Me incliné. Entonces preguntemos lo obvio, ¿de dónde sale ese dinero? Si las empresas se benefician del mercado, ¿quién pierde? Conrad dudó un momento y luego dijo, no es así. El gobierno está inyectando capital. ¿Entrar directamente a la bolsa? Arqueé una ceja. Vamos. Acabo de leer una publicación de alguien que pidió dinero prestado a 10 personas diferentes solo para reunir $30.000 y entrar. Lo está apostando todo a un rebote. Conrad se abalanzó sobre él. ¿Ves? Incluso él está pidiendo prestado solo para comerciar. Eso lo prueba, la gente lo sabe. Este es el momento. Lo miré atónita. Él no vio desesperación. Vio la confirmación. Lo interrumpí. Oye. Ese tipo que a duras penas reunió $30.000 pidiendo prestado a todos sus conocidos, digamos que el mercado realmente explota. Digamos que tiene suerte y multiplica por 10 su dinero. Son 300.000. Impresionante, ¿verdad? Ahora imaginemos a alguien rico. Alguien que, sin más, aporta $3 millones. Una ganancia multiplicada por 10 para él es de 30 millones. Analicemos esto. En el escenario donde el gobierno inunda el mercado, los ricos se llevan 30 millones, y los pobres, quizás 300.000, y siguen endeudados. Eso suponiendo que todo salga bien. Entonces, dígame, ¿de verdad cree que los reguladores se quedarán de brazos cruzados y dejarán que esa brecha de riqueza vuelva a estallar de esa manera? Conrad se encogió de hombros, imperturbable. ¿Por qué no? ¿Acaso cada ola de liquidez no ha enriquecido siempre a los ricos? Así ha funcionado siempre. Y así, nuestra llamada cena romántica se convirtió en otro debate. Me froté las sienes, exasperado. De acuerdo. Está claro que no nos vamos a convencer. Pero en definitiva, no te voy a ayudar a pedir un préstamo para jugar en la bolsa. Se inclinó. Entonces olvídate del préstamo. Dame solo los 200.000 restantes. Déjame intentarlo. Así que después de todo eso, todavía lo llamas por su nombre, una apuesta. No se inmutó. Todo el mundo está apostando. Hay un aluvión de nuevos inversores minoristas abriendo cuentas. De ellos es de quienes estamos aquí para sacar provecho. ¿De verdad crees que todos son idiotas? Conrad se mantuvo firme, casi con energía. Hay tantos idiotas. Sé que es arriesgado, pero los tontos creen que el mercado está subiendo, y cuando suficientes tontos creen en algo,
esa creencia se hace realidad. Mira a tu alrededor, el mercado está subiendo porque creen. Si lo pienso bien, solo necesito aprovechar esa ola 2 días. Eso es todo. Lo prometo, 2 días y estoy fuera. Respiré hondo y lo miré fijamente. ¿Tanto te gusta apostar? Bien. Entonces apostemos de verdad. Parpadeó, sorprendido. ¿Qué clase de apuesta? Si pierdes esta vez, dije con calma y frialdad, nos divorciamos. Y el apartamento es mío. El rostro de Conrad se tensó. Frunció el ceño. Dudó. Insistí. ¿Qué? Tienes el coraje de invertir dinero en el mercado, pero no tienes el coraje de respaldarlo. Creí que estabas seguro de ganar. Apretó la mandíbula. Me sostuvo la mirada. De acuerdo, dijo apretando los dientes. Acepto la apuesta. La cena terminó en caos. Nos sentamos y pulimos cada detalle. Claro, frío, legal. Un acuerdo de divorcio completo. No me llevó mucho tiempo redactarlo, llevaba meses guardando una versión en mi portátil, por si acaso. Solo necesitaba algunas actualizaciones. Si perdía el negocio, nos divorciábamos. Si ganaba, rompíamos el documento. Términos simples. Términos brutales. Bajé las escaleras, lo imprimí, regresé, firmé mi nombre sin dudarlo y luego deslicé las páginas sobre la mesa. Tu turno, dije entregándole el bolígrafo. Conrad lo tomó en silencio. Pasaron los segundos. Luego 1 minuto. Él no se movió. Anda, dije con voz cortante. Fírmalo. Todavía nada. ¿Qué te detiene? ¿No dijiste que este negocio era seguro? Me incliné. ¿Qué pasó con toda esa confianza? ¿O estabas fanfarroneando? El luminoso comedor de repente se sintió demasiado silencioso, demasiado duro. Lo miré fijamente, sin pestañear. Finalmente, habló, en voz baja y tensa, nadie puede prometer el éxito en la bolsa. Y así, de repente, mi pecho se abrió. Se me saltaron las lágrimas. Entonces, ¿por qué? Dije con voz entrecortada. ¿Por qué demonios arriesgas nuestros últimos $200.000 en esto? Claire, no llores. Se levantó rápidamente y se acercó a mí. Me lo quité de encima, me limpié la cara, me ardía la garganta. Firma el maldito papel, Conrad. Fírmalo. En algún momento de los gritos, una pequeña parte de mí aún esperaba que parara. Que dijera, Claire, tienes razón. No puedo con esto. No te perderé. Que él mismo rompería los papeles. Pero no lo hizo. Tras unas cuantas garantías vacías y un momento de vacilación, cogió el bolígrafo. Y firmado. Cerré los ojos. Lágrimas calientes cayeron sobre mí. Está hecho, dijo en voz baja. Agarré los papeles del divorcio con manos temblorosas, entré furiosa al dormitorio y cerré la puerta detrás de mí con un fuerte golpe. El sonido resonó en el silencio. Me quedé allí, mirando por la ventana, las luces de la ciudad se veían borrosas a través del cristal. Siempre me había opuesto a que Conrad operara con acciones. No solo por el dinero, sino porque había visto lo que le hacía a un hombre. Mi padre ya había recorrido ese camino, persiguió las acciones hasta perderlo todo. Acumuló deudas. Arruinó a nuestra familia. Se convirtió en una sombra de sí mismo, mitad hombre, mitad fantasma. Nunca imaginé que Conrad seguiría el mismo camino. Pero lo tenía. El mercado de valores es una cosa aterradora. No solo devora dinero, sino también personas. Aumenta la codicia, distorsiona las prioridades. Y lo peor de todo, te hace creer que es un atajo cuando en realidad es una trampa. Ganar dinero en el mercado no siempre es una bendición. Cuando el dinero llega rápido, se difumina el valor del trabajo real. Debilita la disciplina y apaga la ambición. Y cuando la vida fuera de los gráficos se vuelve difícil, cuando los trabajos decepcionan y el esfuerzo parece inútil,
Quienes no tienen una gran fuerza de voluntad empiezan a ver el mercado no como una inversión, sino como una vía de escape. Ese es el verdadero veneno. Si Conrad hubiera dedicado los últimos 2 años a buscar trabajo seriamente, incluso durante una crisis económica, con su trayectoria y experiencia, podría haber conseguido un trabajo sólido. Incluso si eso significaba una empresa más pequeña o una reducción salarial, podría haberse recuperado. Pero no lo hizo. Porque el mercado siempre estuvo ahí. Susurrando promesas de recuperación. Ofreciendo una puerta trasera. Alimentando la fantasía de una única operación perfecta que lo solucionaría todo. Se negaba a lidiar con las dificultades del trabajo real. Y ansiaba desesperadamente volver a sentirse un ganador. Esa desesperación, ese orgullo, fue lo que lo mató. La confianza de Conrad siempre se basó en la oportunidad. Una vez, por casualidad, supo aprovechar la oportunidad, se sumó al auge tecnológico, se aprovechó del viento y ganó mucho dinero. Pero cuando la situación cambió, no pudo adaptarse. No pudo aceptar la caída. Prefería quedarse tirado en el sofá persiguiendo un fantasma que aceptar un trabajo que consideraba indigno de él. Como su esposa, lo vi todo. Lo supe todo. Intenté hablar con él con dulzura más de una vez. Le conté lo que vi que le estaba sucediendo. Se enojó. Pensó que lo menospreciaba. Así que dejé de intentarlo. Desde que firmamos el acuerdo de divorcio, Conrad había sido una persona diferente, inquieto, irritable y obsesivo. Pasaba cada minuto del día pegado a las noticias financieras, murmurando para sí mismo mientras observaba gráficos e índices. ¿Por qué no ha abierto todavía el mercado?, se quejaba durante el desayuno, la comida, a medianoche. Y él seguía insistiéndome. Una y otra vez. Claire, transfiere el dinero. Hazlo ahora mismo. No me preguntó cómo me sentía. No se preocupó por la casa, ni por las facturas, ni por nada. El hombre que conocía, el que se preocupaba por mí, se había ido. Lo había reemplazado alguien que solo tenía ojos para el mercado. El escalofrío que me invadió el pecho esa semana no fue solo emocional. Fue una decisión cristalizada. Lo supe entonces, ganara o no esta apuesta, estaba acabado. Iba a irme. Porque al mirarlo, a esta versión de él, vi la verdad con claridad por primera vez, aunque tuviera suerte y ganara dinero, no se detendría. Esta vez no. Nunca. Él no era un comerciante. Era un adicto. Y no iba a pasar mi vida con un jugador. Era la temporada navideña. Todos los medios de comunicación, todas las notificaciones push, todos los influencers en todas las plataformas de vídeos cortos compartían la misma historia. El mercado está en alza, es momento de comprar. Conrad se iluminó como un adolescente al ver a su enamorado. La expectación lo contagió por completo. Una vez me dijiste, dije con frialdad, que en cuanto las señoras de la limpieza empiezan a hablar de acciones, es hora de irse. Bueno, mira a tu alrededor. Todo el mundo habla de ello. Hasta la señora de la limpieza tiene consejos sobre acciones. Conrad sonrió como si acabara de confirmar su teoría. Exactamente. Por eso sé que va a subir. Este tipo de creencia popular genera impulso. ¿Las señoras de la limpieza? Son la liquidez de salida. Una vez que entran, el precio se dispara. Pero no voy a esperar. Saldré antes de que llegue a la cima. También está llegando capital extranjero, añadió. Llegarán tarde, pero aparecerán. Estén atentos. Cuando abran sus cuentas un día después que nosotros, ahí es cuando morderán el anzuelo. Solo tengo que esperar hasta que lleguen. Su voz estaba cargada de la energía de un hombre que creía haber descifrado el código. Pero para mí, era solo ruido. No dije nada más. Simplemente me levanté, volví al dormitorio y cerré la puerta. Luego me acosté en la cama, mirando mi teléfono, tratando de ahogar el sonido de su obsesión. Había cometido el error de volver a conectarme a Internet. Internet estaba inundado de opiniones optimistas. Todos estaban convencidos de que el mercado estaba a punto de dispararse,
y quien no estuviera de acuerdo estaba resentido o ciego. No pude evitarlo y empecé a discutir en los comentarios. Señalé lo débiles que seguían siendo los fundamentos. Lo irracional que había sido el aumento. Como este tipo de repunte violento, desconectado de la realidad económica, casi siempre conducía a un desplome. La multitud vino a por mí al instante. Perdiste el tren, ¿eh? Por eso estás tan enojado. La economía lleva años en problemas. Que el mercado respire un poco, carajo. ¿Llevan 2 días con velas verdes y ya estás anunciando un máximo? Seamos realistas. Claramente no entiendes cómo funcionan los mercados alcistas. Deja de fingir que lo sabes. Se burlaron. Se abalanzaron sobre mí. Destrozaron mis palabras con petulante seguridad, como si supieran algo que yo desconocía. Por un momento, me sentí conmocionado. Dudé de mí mismo. ¿Podrían tener razón? ¿Esto realmente estaba sucediendo? ¿Realmente el dinero fluía al mercado desde todos los rincones, propiedades, empresas e incluso capital extranjero, solo para repartir regalos a los accionistas? Los agentes inmobiliarios eran optimistas. Mi jefe no paraba de presentar las ganancias futuras en presentaciones de PowerPoint como si fueran caramelos. Todos parecían convencidos de que el mañana sería mejor, más próspero, más grande. Pero todo parecía demasiado conveniente. Todo este dinero especulativo, esperaban que sostuviera el mercado inmobiliario, impulsara la bolsa, financiara empresas e impulsara la recuperación. Todo a la vez. Como si al dinero no le importara, no pensara, no exigiera una rentabilidad. Si ese dinero era tan inteligente, ¿por qué se sentía tan ciego? El tiempo se escapó. Las vacaciones terminaron. Por fin llegó la mañana de la apertura del mercado, el momento que todos habían estado esperando. Conrad vibraba de anticipación. Ya está aquí. Voy a entrar. No te preocupes, si me muevo rápido, conseguiré ganancias rápidas y me iré. Me senté a la mesa, tranquilo. El mercado está abierto. Arriba o abajo, nadie lo sabe. Pero los dados ya estaban echados. La noche anterior, había transferido los últimos 200.000 a su cuenta. Me dolía el pecho todo el tiempo. Conrad, emocionado, me sonrió radiante. Buena chica. Un último intercambio. Después de esto, estoy acabado. Lo juro. Conseguí esbozar una sonrisa forzada. No dije nada. Esa noche no pudo dormir, dio vueltas en la cama y murmuró para sí mismo sobre los precios de apertura, el impulso y las entradas de capital. Yo tampoco dormí. Me quedé mirando al techo, completamente despierto, contando los minutos en silencio, conteniendo la respiración esperando un futuro que ya no sentía como mío. El mercado abrió al día siguiente. Salí temprano para el trabajo y, al salir, vi a Conrad aún profundamente dormido, tranquilo, casi como un niño. Como si no hubiera apostado todo nuestro futuro a la ruleta la noche anterior. Pero no podía concentrarme en el trabajo. Seguía mirando la hora. Tenía un nudo en el estómago. A las 9:30, finalmente cedí. Abrí la aplicación de trading que tenía debajo del escritorio. El índice se disparó al alza. Casi directo al techo a los pocos minutos de abrirse. Ni una sola acción, sino todo el índice. Me quedé mirando los números, atónito. ¿Podría ser que Conrad tuviera razón? ¿De verdad era esto? Se estaban amontonando todos los activos de alta demanda, el capital líquido, las despistadas limpiadoras y los novatos minoristas con los ojos muy abiertos para impulsar los precios al alza. Entonces apareció un mensaje suyo. Conrad, Claire, ¿lo ves? Te lo dije. Esta vez sí que es diferente. Fruncí el ceño. Algo en su tono me inquietó. No la emoción, sino la certeza. Como si ya hubiera ganado. ¿Había juzgado mal todo el asunto? Realmente le había entregado $200.000 y un acuerdo de divorcio, y ahora veía cómo se convertía en su arco de redención. Pero luego miré otro número.
Salida de capitales, 70.000 millones en solo 30 minutos. Mi pecho se apretó. El mercado estaba en alza, pero las grandes empresas se retiraban, rápido. Silenciosamente. Eficientemente. Tomé una captura de pantalla y le envié un mensaje a Conrad. No entres. Mira esto. Hay mucho dinero corriendo. Él respondió inmediatamente. Conrad, ese indicador no significa nada. Los grandes inversores ahora están comprando a través de pequeñas operaciones, transacciones dispersas para impulsar el mercado al alza. Es un posicionamiento inteligente. Yo respondí. Las noticias dicen que los principales accionistas están vendiendo. Vendiendo. Están liquidando. Ese dinero no va a volver para ayudarte. Tú serás el que se quede con la bolsa. Conrad, ignoren las noticias. También vendieron durante la última crisis. Siempre están vendiendo. Esta vez, es solo por impuestos. Retiran el dinero, lo transfieren y vuelven a comprar a través de diferentes cuentas. Así es como impulsan el mercado al alza, libros contables más limpios, mejor imagen. ¿Cómo sabes que van a volver? ¿Quieres creerlo? ¿Pero lo sabes? Conrad, vamos, Claire. Este repunte apenas empieza. Nadie quiere perdérselo. ¿Crees que van a dejar que la nueva ola de inversores minoristas se marche intacta? La verdadera salida ni siquiera ha empezado. Las nuevas cuentas se abrirán mañana. Ese es nuestro plan de salida. Ellos son los compradores finales. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No importaban los hechos. No importaba cuántos datos le mostrara. Cada riesgo se convertía en una oportunidad para él. Cada advertencia se convertía en justificación. Ya no estaba analizando. Estaba racionalizando. No importaba lo que yo dijera, él lo distorsionaba y lo convertía en una narrativa alcista. Me quedé mirando el último mensaje durante mucho tiempo. No se limitaba a negociar acciones. Estaba inmerso en un sistema de creencias en el que la realidad se adaptaba a la historia que necesitaba escuchar. ¿Y la parte más aterradora? Él no estaba solo. Conrad, estoy totalmente comprometido, 200.000 hasta el último centavo. Las acciones se disparaban, la gente ni siquiera podía entrar, jaja. Hoy es una victoria segura, Claire. ¿Ves? Te dije que tenía ojo para esto. Eso fue todo. Ya estaba terminado. Cerré la aplicación de operaciones, desactivé las notificaciones y guardé mi teléfono en el fondo del cajón. Ya no pude hacer esto. No sabía dónde iría a parar ese dinero especulativo, en acciones, en bienes raíces o en alguna inversión milagrosa. No sabía si el mercado subiría o colapsaría. Pero si tenía una cosa muy clara, si no me concentraba, si no aprobaba mi evaluación trimestral, podría ser el siguiente en la lista de despidos. Entonces no solo perderíamos 200.000, sino que perderíamos el techo. Así que bajé la cabeza y trabajé. Y fue entonces cuando me di cuenta de él. A través de las paredes de cristal de la oficina, nuestro supervisor permanecía con cara de piedra, con los brazos cruzados, mirando a Evan. Evan estaba pegado a la pantalla, con la mandíbula apretada y respirando agitadamente. Tenía las mejillas rojas de adrenalina, los ojos abiertos como platos, completamente ajeno a todo lo que no fuera su cotización bursátil. Tosí y traté de advertirle. Nada. El supervisor entró. Lo que siguió fue una paliza verbal tan fuerte y aguda que cortó el aire de la oficina como una bofetada. Evan finalmente estalló. Ya terminé, gritó. No aguanto más esta mierda. Se escucharon jadeos por toda la oficina. Los ojos se abrieron de par en par. Evan se arrancó el cordón de identificación del cuello y lo arrojó al pecho del supervisor. Luego salió furioso, sin disculparse, imperturbable. La habitación quedó en completo silencio. Todos nos quedamos sentados allí, atónitos. Una vez que el jefe se fue furioso, alguien a mi lado susurró, «¡Qué bien!».
Evan hizo un negocio enorme en el mercado. Ahora puede dejarlo cuando quiera. No dije ni una palabra. Pero en mi cabeza, pensé, esto es precisamente lo aterrador del mercado de valores. Seduce a la gente con la ilusión de escapar. Sí, nuestros trabajos son estresantes. Las expectativas son altas, las jornadas largas. Pero objetivamente, tenemos suerte. El sueldo es bueno, los beneficios son estables. Mucha gente daría lo que quisiera por lo que tenemos. Y aún así, Evan, tras unas cuantas operaciones afortunadas, creyó haberlo logrado. Creyó que podía tirarlo todo a la basura sin consecuencias. Él creía que era libre. Pero he visto cómo termina esa historia. La vi desarrollarse en mi propia casa, en mi propia infancia. Mi padre también pensaba que era libre. Y luego el mercado se lo llevó todo. 4 de la tarde el mercado cerró, en alza. Hubo una caída en el medio, una caída abrupta que hizo que todos contuvieran la respiración, pero luego los recién llegados se amontonaron, empujándolo hacia arriba y formando un rebote perfecto y dramático en forma de V. Un día para los libros de historia. El mercado alcanzó un volumen de negocio asombroso de $10 billones. 10 billones. Por todas partes, la gente publicaba ganancias. Las capturas de pantalla de cuentas que mostraban millones en ganancias se hicieron virales. Alguien ganó 13 millones en un día. Alguien más alcanzó la libertad financiera antes de la cena. Incluso un youtuber transmitió en vivo sus operaciones, se declaró oficialmente rico y finalizó la transmisión anunciando que nunca volvería a publicar, porque, citó, ya no necesito esto. Los comentarios estallaron. Envidia. Adoración. Planes descabellados. Y luego a más gente se le ocurrieron ideas. Más gente estaba dispuesta a invertir su dinero. El FOMO, como una fiebre, se propagó más rápido de lo que la lógica podía seguir. Lo vi todo, con sentimientos enredados y pesados. Cuando llegué a casa del trabajo, lo primero que noté fue el rostro de Conrad, tenso, pálido, tratando de no parecer asustado. Pregunté, ¿qué pasa? Forzó una débil sonrisa. Nada. Dejé mi bolso y volví a intentarlo con naturalidad. Entonces, ¿cuánto ganaste hoy? No hay respuesta. Pregunté de nuevo. Esta vez, murmuró, perdí, un poco. Me quedé congelado. ¿Qué? Dije, parpadeando. Hoy todo el mercado se disparó. Todo subió. ¿Cómo pudiste perder dinero? Tenía miedo de que los grandes se precipitaran al mercado, dijo Conrad, evitando el contacto visual. Así que me lancé durante la subasta previa al mercado, justo en la cima. Supongo que fui un poco impulsivo. Lo miré confundida. Pero, el mercado se disparó. Todo estaba en verde. Soltó una risa tímida. Sí, pero bajó después de la apertura. Una V pronunciada. Compré justo en el pico. Luego bajó con fuerza. Se recuperó después, pero todavía estoy un poco decaído. Luego vino el optimismo, predecible y ensayado. Pero mira, muchos operadores ya habían obtenido ganancias antes del feriado. Por eso hubo presión de venta al principio. El hecho de que se recuperara con un volumen de casi 10 billones muestra la fuerza de las compras. Mi pronóstico fue correcto. La tendencia es claramente alcista. Esto fue solo un pequeño incidente. Apreté mis labios y no dije nada. Continuó, animado de nuevo. Mañana es el día de verdad. Hoy solo hubo una pelea entre los inversores veteranos. Los nuevos inversores, los que acaban de abrir cuentas, no pueden operar hasta mañana. Es entonces cuando llega la siguiente subida. No te preocupes, venderé entonces. ¿Cómo acordamos? 2 días, entrando y saliendo. No respondí. Ni siquiera pregunté cuánto había perdido. Ya no me importaba. La ironía era imposible de ignorar. En un mercado en el que los principales sectores subían casi un 20% y en el que todos los demás operadores ganaban dinero a manos llenas,
Conrad aún había encontrado una forma de perder. Y eso me lo dijo todo. No tuvo mala suerte. Él simplemente no estaba hecho para esto. Toda su charla sobre estrategia, ciclos y macroeconomía era pura palabrería. En el fondo, lo impulsaba el pánico, no la disciplina. Había apostado los $200.000 al abrir el mercado como un jugador que busca una mesa atractiva, con miedo a perderse la oportunidad, desesperado por no ser el último de la fila. Y así, sin más, terminó comprando en el punto más alto. De nuevo. Más tarde esa noche, tal vez percibiendo la tensión, Conrad preparó una cena completa, elaborada, bien pensada y bien cocinada. Me senté, comí con ganas e incluso lo felicité por el sabor. Se iluminó como un niño. Tan orgulloso. Tan agradecido. Pero algo dentro de mí finalmente había encajado. Después de decidir, verdadera y definitivamente, que iba a irme, se me hizo fácil ser educado. Hablar como si fuéramos solo colegas. Para mantener las cosas ligeras, superficiales y agradables. Él creía que las cosas estaban mejorando. Que yo me estaba ablandando. Y en cierto modo, tenía razón. Solo que no era amor. Fue desapego. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos éramos felices. Después de cenar, Conrad se levantó de un salto e insistió en lavar los platos. Observé su espalda por un segundo, tranquilo, incluso un poco gentil en su forma de moverse, luego me giré en silencio y caminé de regreso al dormitorio. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Evan. Dudé un segundo antes de responder. Claire, dijo con voz suave y tranquila, ¿ya has comido? ¿Quieres que salgamos a quedar un rato? Ya he comido, respondí. Hubo una pausa en el otro extremo. Entonces su tono cambió, más avergonzado. Oye, siento haberme ido así. Debería haber hablado contigo primero. Dejé mucho trabajo sin terminar, no era mi intención dejártelo en paz. Mantuve la voz serena. Está bien. Fue tu decisión. Y como ya está hecho, no pierdas el tiempo arrepintiéndote. Te debo una cena, dijo. Claro. Pero en serio, ¿cuánto ganaste para irte así como así? Evan se rió entre dientes, como si hubiera estado esperando la pregunta. Cerré el día con una ganancia de aproximadamente 1.000.000. En total, ya tengo unos 2 millones y pico. Parece suficiente para tomarme un descanso. Dije, entonces saca tu dinero. No seas codicioso. Lo haré, prometió. Solo quiero aprovechar la ola un poco más. Pero sí, si cambia, me voy. Hablamos durante media hora. Evan rebosaba optimismo, convencido de que con su colchón actual, podría relajarse un rato, quizá encontrar un nuevo trabajo más adelante o, en el peor de los casos, volver a su ciudad natal y pasar desapercibido. Su voz rebosaba esperanza. No vio nada más que posibilidades. ¿Y yo? Me senté allí, en mi lado de la línea, sonriendo, pero con una maraña de emociones retorciéndose en mi interior. Ganó 1.000.000. Conrad perdió 200.000. Esa es la naturaleza del mercado, suma cero en esencia. Por cada ganador eufórico que se retira con una risa satisfecha, hay alguien en el otro extremo del negocio, mirando fijamente sus pérdidas, buscando justificaciones, tratando de creer que aún no ha terminado. Alguien volando alto. Alguien se estrella silenciosamente. El mismo día. El mismo juego. En aquel entonces, los tres, Evan, Conrad y yo, trabajábamos en la misma empresa. Ahí fue donde empezó todo, Conrad y yo. No éramos solo compañeros de trabajo, nos enamoramos en algún momento entre las fechas de entrega de los proyectos y las horas extras nocturnas. Todo parecía sencillo entonces. Natural. Más tarde, Conrad consiguió una mejor oferta. Se fue a una nueva empresa con un gran aumento de sueldo, más de 40.000 al mes, además de generosas bonificaciones de fin de año. Confié plenamente en él. Ganaba más, manejaba las finanzas y hacía las llamadas. Ni siquiera se me ocurrió cuestionarlo.
Y así fue exactamente como terminé en la oscuridad cuando él canalizó silenciosamente todos nuestros ahorros de 1 millón al mercado de valores. Yo también cambié de trabajo y me mudé a la empresa donde trabajo ahora. Gano un poco más de 20.000 al mes, y las bonificaciones trimestrales y de fin de año solían ser decentes. Ahí es donde Evan entra en escena nuevamente. Después de que nuestra antigua empresa empezara a decaer, Evan buscó ayuda. Lo recomendé discretamente, le conseguí una entrevista con mi gerente y se unió a nosotros poco después. ¿Y ahora? Se ha ido. Salió hecho un desastre, dejando tras de sí el caos. Y como esperaba, mi gerente probablemente no esté contento con que lo haya traído. Por eso llamó Evan hoy, no solo para ponerse al día. Se disculpaba. Le dije, no pasa nada. Mi jefe es una buena persona, no creo que me culpe. Además, solo te recomendé. La decisión de contratarte fue suya. No me eches la culpa a mí. Evan suspiró. Sí, pero ya sabes lo raro que puede ser su temperamento. No quiero que esto te afecte. La verdad. Llevaba tiempo queriendo dejarlo. Pero bueno. Ya no importa. Y tenía razón. Todos quieren dejarlo. La mayoría simplemente no lo consigue. No lo culpo. ¿Quién lo vio venir? La crisis de la industria. Los despidos. Los recortes salariales. A Conrad le recortaron el sueldo una y otra vez. El mío también. Esas bonificaciones, que antes eran generosas, se acabaron, trimestrales, anuales, todas. Lo que gano ahora es solo el salario base. ¿Y la carga de trabajo? Solo ha aumentado. Que Evan renunciara no fue sorprendente. Fue humano. ¿Y Conrad? No, no es un villano. Incluso ahora, con todo lo que ha pasado, incluso mientras me preparo para dejarlo, no creo que sea mala persona. Recurrió a la bolsa porque sus ingresos se desplomaron y el futuro lo aterraba. Quería encontrar otra forma de mantenerse. Para demostrar que aún tenía el control. No, robó. No mintió con malicia. Simplemente, se derrumbó bajo presión. Antes de todo esto, él no había hecho nada malo. Durante los 2 años que Conrad estuvo sin trabajo y sumergido en el mercado de valores, peleamos, a menudo, especialmente después de que lo ayudé a cubrir algunas de sus crecientes deudas. Después de una discusión particularmente fea, dejó de pedirme dinero por completo. Solicitó préstamos por su cuenta para salir adelante y nunca más volvió a depender de mí. Incluso cuando su padre enfermó gravemente y la familia necesitaba dinero urgentemente, Conrad no acudió a mí. Solicitó otro préstamo discretamente, se encargó de la emergencia y nunca me pidió que le devolviera ni un céntimo. Hasta el día de hoy, todavía no sé cómo manejó esas deudas. Porque a pesar de todos sus defectos, su terquedad, su obsesión con el mercado, tenía su propio orgullo. Sus propias reglas. No era del todo malo. Él nunca lo fue. Si lo hubiera sido, no me habría enamorado de él en primer lugar. Lo que nunca imaginé fue lo mucho que la bolsa lo desbarataría. Con qué facilidad le arrebataría el autocontrol. Con qué intensidad se afianzaría su instinto de jugador. Después de perder mucho dinero y no encontrar trabajo, algo en su interior empezó a quebrarse. El optimismo que antes amaba se transformó en volatilidad. Cuando se enfadaba, arremetía con furia, palabras hirientes, discusiones acaloradas, intercambios de gritos que nos dejaban a ambos heridos. Él siempre se disculpaba. Y luego lo haría otra vez. Una vez me acusó de no poder compartir los momentos difíciles, de echarme atrás cuando las cosas se ponían difíciles. Sabía que no era justo, solo palabras lanzadas en un arrebato de emoción. Pero aún así, el daño se acumulaba. Y cuando me pidió que le pidiera un préstamo para poder volver a comerciar, ahí me di cuenta, no era solo estrés o miedo. Esto fue un colapso. Silencioso. Imparable. Y yo estaba exhausto. Esa noche, después de charlar con Evan, me envió un mensaje de texto. Gracias por todo.
No respondí. Una hora después, me llamó y dijo que quería vernos. Insistió de forma inusual, así que me vestí y salí. Para entonces, Conrad había terminado de lavar los platos y estaba encerrado en el estudio, estudiando los gráficos como siempre. Cuando me oyó agarrar mi bolso, salió. ¿Vas a salir tan tarde? Evan pidió reunirse. Conrad se rió entre dientes. ¿Ese tipo ganó 1 millón y ni siquiera te invitó a cenar? Te acompaño. Está bien. Bajamos juntos. Evan ya estaba esperando en la entrada del complejo. Saludó a Conrad casualmente, luego se volvió hacia mí con una sonrisa y dijo: Claire, de verdad, gracias. Y antes de que pudiera responder, me puso una caja grande en las manos. Lo abrí y me quedé congelado. Un bolso de Chanel. Así que eso fue lo que hizo después de que ignoré su mensaje. Fue directo a un centro comercial, compró un bolso de lujo y lo entregó en persona. Podía ser impulsivo, poco fiable y emocionalmente imprudente, pero esto era real. Lo decía en serio. Empecé a devolvérselo, pero Evan ya se estaba alejando, agitando la mano hacia atrás como si no quisiera hablar de ello. Dado que había llegado tan lejos, había conducido por toda la ciudad, había comprado el regalo sin fanfarrias y lo había entregado sin expectativas, lo acepté. Caminamos de vuelta a casa juntos, Conrad y yo. El silencio entre nosotros era denso. Al principio no le di mucha importancia. Pero entonces hizo clic. Él no solo estaba callado. Estaba amargado. Porque se sintió despreciado. Los tres habíamos sido compañeros, incluso cercanos. Evan era amigo en común. Pero esa noche, Evan me había llamado a mí, no a él. Me había invitado a mí, no a él. Me había dado un regalo y se había ido sin siquiera ofrecerle una cena o una copa al hombre que antes ganaba el doble. Fue un gesto sutil, pero para Conrad fue como una bofetada. Antes, era el que más ganaba, la estrella en ascenso. Ahora, Evan era el que tenía el dinero para gastar y la audacia de dejar un trabajo. Y lo había hecho todo sin siquiera reconocer la presencia de Conrad. Cuando entramos, Conrad finalmente rompió el silencio. ¿Por qué te dio una bolsa?, preguntó, intentando sonar casual. Ganó 1 millón en el mercado. Hoy el jefe lo reprendió y renunció impulsivamente. Fui yo quien lo recomendó a la empresa, se sintió mal y quiso disculparse, dije sin rodeos. Conrad resopló secamente. ¿Qué? ¿Gana dinero y de repente tiene que menear la cola? Luego desapareció de nuevo en el estudio, se sentó frente al ordenador y regresó a lo único en lo que todavía creía. Ahora siempre estaba ocupado. Ocupado con indicadores técnicos, rumores de mercado y análisis geopolíticos, en su mente era en parte economista, en parte estratega y en parte visionario. Lo observé por un momento, iluminado por el frío resplandor del monitor, con los dedos moviéndose sobre el mouse, y no dije nada. Luego me di la vuelta y me fui a la cama. Porque no necesitaba analizar acontecimientos mundiales ni tendencias macroeconómicas. Todo lo que necesitaba entender era que mañana tenía trabajo. Y cuando abriera de nuevo los ojos, sería el día. El segundo día. El día de nuestro trato. El mercado se abrió. Fui a trabajar. Conrad se quedó en casa, con los ojos fijos en sus pantallas. Desde fuera, parecía un día cualquiera. Un martes cualquiera. Pero ambos sabíamos lo que significaba el día de hoy. Esto fue todo. El segundo día. El factor decisivo de nuestro acuerdo tácito y firmado. A media mañana, miré el reloj y abrí la aplicación. Todo era rojo. No solo una caída, sino una inundación. Sectores enteros se deslizan. Tomé una captura de pantalla y se la envié a Conrad. ¿Por qué se cae todo? Su respuesta llegó rápida y no fue tranquila. Conrad, esto no tiene sentido. Se supone que los nuevos inversores entrarán hoy. Al menos 900.000 millones de capital fresco. ¿Cómo pudo desplomarse así? El mercado se balanceó brevemente, intentó contraatacar.
Luego se desplomó de nuevo, brusco, rápido, despiadado. Lo observé mientras se desenrollaba, luego exhalé profundamente y apagué mi teléfono. No hacía falta seguir viéndolo. Ya sabía cómo terminaba esta historia. Los mercados después de una crisis financiera son crueles. Las subidas de 2 días se consideran generosas. La ilusión de riqueza siempre dura poco. Los ingenuos, aquellos que esperan enriquecerse tras unas pocas operaciones, siempre son los primeros en perder dinero. Al cierre del mercado, era oficial. Una caída libre a gran escala. Violento. Implacable. El bajón tras el subidón de azúcar. Guardé mi teléfono en silencio y caminé hacia la oficina de mi gerente para pedirle tiempo libre. No hizo muchas preguntas. Solo asintió y lo aprobó. Al volver a mi escritorio, un compañero se acercó. ¿Por qué te vas de repente? Tengo algo de qué ocuparme, dije con voz serena. Sintieron que no debían presionar más. Ah, está bien. El resto del día transcurrió en un mar de confusión. A las 6, recogí mis cosas y me fui a casa. Conrad esperaba junto a la puerta, nervioso. La mirada fija, las manos inquietas. Claire, empezó, creo que hoy la gente solo observaba desde la barrera. El repunte de ayer fue demasiado rápido, esto es solo una corrección saludable. No dije nada. Se apresuró a llenar el silencio. Está bien. De verdad. Era necesario un retroceso. Después de esto, el mercado alcista se reanudará. Solo dale un poco de tiempo, ¿vale? Créeme. Esto es solo el principio. Lo miré a los ojos y asentí levemente. Tal vez. Y así, sin más, dejó caer los hombros. Exhaló aliviado, aferrándose a la esperanza. Lo siento, Conrad, dije en voz baja. Pero perdiste. Quedamos en que si no ganabas dinero en 2 días, nos divorciamos. Ya me he tomado el día libre. Su voz dio un salto de octava. Claire. Se lanzó a una diatriba, gráficos, tendencias, líneas de soporte, volumen, entradas de capital extranjero. Pidió unos días más. Dijo que el mercado alcista apenas comenzaba. Juró que esta caída era temporal. Escuché. Pacientemente. Sin interrumpir. Y cuando se quedó sin aliento, le dije, con calma y firmeza, quedamos en acuerdo. 2 días. Ese era el trato. Si ganabas dinero, seguíamos adelante. Si perdías, nos íbamos. Abrió la boca para discutir de nuevo, pero lo detuve. Si ni siquiera puedes cumplir la apuesta que propusiste, dije con frialdad, ¿cómo esperas tener éxito en el mercado? ¿Crees que quienes fueron liquidados no querían otra oportunidad? ¿Que no querían una prórroga? Pero no la tuvieron. ¿Por qué crees que sí deberías? Se quedó en silencio. Me acerqué, alzando la voz. ¿Crees que puedes ampliamente decir, me equivoqué y recuperar tu dinero? ¿Crees que la bolsa te escuchará? ¿Que la vida te debe otra oportunidad? Su rostro se retorció de vergüenza, pero no me detuve. Hablas con orgullo de ser un comerciante, pero ni siquiera puedes asumir tus pérdidas como un hombre. Haces tratos y los rompes cuando no te salen como esperabas. ¿Crees que eso es fortaleza? Es un delirio. Si no puedes asumir pérdidas, no tienes por qué tener acciones. Ni casarte. Esa última palabra cayó fuerte. Se cubrió la cara con las manos y se derrumbó. Lágrimas de verdad. Arrepentimiento de verdad. Las mismas lágrimas que derramó cuando perdió el millón. Los mismos sollozos que soltó cuando juró que nunca volvería a operar. Y tal vez, en esos momentos, realmente lo decía en serio. Pero el arrepentimiento sin cambio es solo un bucle. Ya terminé, Conrad, dije en voz baja. Nos divorciamos. Me quedo con el apartamento. Después, cada uno toma su camino. No respondió. Simplemente regresó al estudio tambaleándose,
cerrando la puerta tras él como quien se retira de un campo de batalla que ya sabe que ha perdido. No lo seguí. Necesitaba estar solo. Sentarse en el silencio que había creado. A la mañana siguiente, lo encontré ya levantado, con el rostro pálido y los ojos hundidos, pero sereno. Salió del estudio, se paró en el pasillo y dijo una palabra: vámonos. Sin ruegos. Sin súplicas de última hora. Parpadeé, sorprendido. ¿Lo dices en serio? Él asintió, cogió las llaves del coche y me hizo un gesto para que trajera los documentos. Él estaba tranquilo. Coleccionado. Él no estaba fingiendo. Esta vez realmente lo decía en serio. Presentamos los documentos del divorcio en silencio. Sin dramas de última hora. Sin gritos. Solo los pasos silenciosos y mecánicos de dos personas que se alejan de lo que solía ser una vida en común. Después de terminar todo, volvimos al coche. La cabina estaba cálida. Suave. Tranquila. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta, ya no éramos marido y mujer. Una oleada de tristeza me invadió, repentina y aguda. La reprimí, intentando mantener la voz firme. Si quieres hablar de algo sobre el acuerdo, dije en voz baja, ahora es el momento. Por ejemplo, si quieres hablar de la división del apartamento. No pude evitarlo. Aún tenía ese instinto de ofrecerle una salida, para ser justo, para mostrarle algo de gracia. Porque nos habíamos amado. Y aún ahora, no lo odiaba. Yo simplemente, no podía seguir haciendo esto con él. También tuve que ser honesta sobre mi propia responsabilidad. Elegí este matrimonio. Permanecí a pesar de las señales de advertencia durante años. Y aposté al casarme. Yo también perdí. Conrad miró hacia adelante y dijo: dejémoslo como está. Eso acordamos. Una apuesta es una apuesta, sin remordimientos. ¿Seguro? Sonrió levemente. No te aprovechaste de mí, Claire. Yo administré el dinero. Gasté todo ese millón yo solo. ¿La casa? Claro, pagué casi toda la entrada. Pagaste la hipoteca tú sola estos 2 últimos años mientras yo no aportaba nada. Y no es que la casa valga más ahora. Dale 5 años, tal vez lo valga. Por ahora, es tuya, pero no es que te hayas hecho rica. Me quedé en silencio. Añadió: no dormí anoche. Me sentí como en un sueño. Pero al final, si voy a vivir del mercado, tengo que aguantar los golpes. No puedo dejar que pienses que soy de los que se escaquean. No sé cuándo me recuperaré. Solo sé que no puedo seguir presionándote. Si estás bien ahí fuera sin mí, con eso me basta. Su voz era firme. Nada de performance. Solo cansada, y extrañamente sincera. Se me hizo un nudo en la garganta. No, hablé. Mis ojos se nublaron. Entonces dijo: me llevaré el coche. Asentí. Está bien. Y eso fue todo. Sin peleas. Sin rencores. Sin meter a los abogados en el lío. Conrad y yo nos separamos limpiamente. Casi amablemente. Al principio, me preparé para una pelea. Pensé que Conrad discutiría, intentaría recuperar una parte del apartamento, alargaría el divorcio como hace la mayoría de la gente cuando las emociones se transforman en amargura. Pero no lo hizo. Lo único que se llevó fue un viejo Toyota, ya destartalado, y cumplió la apuesta por completo, dejándome el apartamento sin siquiera un suspiro de resentimiento. Ese mismo día, en silencio, empacó sus cosas, se subió al coche y se marchó. No le pregunté a dónde iba. Y no lo dijo. Me quedé parado en el hueco de la escalera, viendo cómo las luces traseras se desvanecían en la distancia, y susurré un deseo silencioso en el aire. Por favor, deja que triunfe. Deja que cambie las cosas. Lo dije en serio. Conrad no era un mal hombre. Él no era cruel. Él me amaba. Y yo también lo había amado.
No hubo traición, ni engaño, ni terceros. Y aún así, nos divorciamos. Algunos finales no necesitan villanos. Solo tiempo, daño y salidas fallidas. Después de eso, volví a mi vida. A mi trabajo. A mi viaje diario. Sonreí cuando me hacía falta, cumplí plazos, me presenté. Nadie a mi alrededor sabía que algo había cambiado. A veces, durante los descansos, abría la aplicación de trading y revisaba los mercados por costumbre. Los índices subían y bajaban como una broma cruel. Destellos verdes. Cascadas rojas. Un circo de esperanza y desesperación. Mis compañeros de trabajo quedaron enganchados. La hora del almuerzo se convirtió en una sesión de terapia grupal de duelo por el mercado. Algunos se quejaban de las pérdidas. Otros se negaban a aceptarlo, atrapados en posiciones estancadas, viendo cómo su dinero se hundía cada vez más. Algunos sí ganaron dinero, pero eran raros. Muy raros. Hace apenas unas semanas, nadie en la oficina mencionaba siquiera las acciones. Ahora, era de lo único que se hablaba. Evan tuvo suerte, suspiró alguien un día. Un intercambio y queda libre. Maldita sea. El nombre de Evan surgía a menudo, como si fuera una leyenda. El tipo que escapó de la locura con un golpe de suerte. Pero lo que nadie pareció notar fue esto: de todas las personas que se habían sumado, solo Evan había salido ganando. ¿Todos los demás? Siguen en la trituradora. Y aún así, todos creían que serían el próximo Evan. Esta es la verdadera crueldad del mercado. Estadísticamente, siempre ha sido lo mismo. Un victoria. 2, punto de equilibrio. 7, sangrado. Una y otra vez. Ronda tras ronda. Se corta una cosecha de tontos, y justo cuando el suelo se asienta, surge otro, pensando que es más inteligente. El mercado cambia. Los jugadores, no. Todo el mundo quiere ganar dinero. Pero el mercado no genera dinero. Solo lo mueve. Evan ganó 1 millón. Lo que significa que alguien, en algún lugar, o varias personas, perdieron esa misma cantidad. Pero nadie ve la pérdida. Solo ven al ganador. Y todos piensan que serán ellos. Pensé que estaríamos cortando carne fresca, dijo alguien en la sala de descanso con una risita. Resulta que los nuevos inversores minoristas nunca aparecieron. Nadie vino a recoger el cuchillo que se cayó. Ja. Conrad no era el único que creía en ese mito, la próxima oleada de incautos que vendrían a cargar con la carga, a ser la estrategia de salida. Mucha gente tenía la misma idea. Uno de nuestros compañeros más jóvenes, nacido a principios de la década del 2000, se encogió de hombros y dijo: abrí una cuenta, transferí el efectivo y todo. Pero cuando vi los precios tan altos, me di cuenta de que todos esperaban que nos lanzáramos y nos quedáramos con el dinero. Ni hablar. Otro colega preguntó: entonces, ¿qué? Si baja, ¿comprarás? Él asintió. Claro. Pero tiene que caer mucho. Muy bajo. Entonces iré con todo. Esa frase me hizo parpadear. ¿Apostar todo? ¿En serio? No seas imprudente. Sonrió. Solo si la caída es lo suficientemente profunda. Mira, ¿cómo lo veo? La bolsa es un casino piramidal. Si quieres ganar, tienes que apostar todo pronto. Lo peor que puedes hacer es ir picando poco a poco, ganar poco al principio, dejarte llevar y luego tirar todo el dinero en la cima. Así es como te atrapan. Nosotros, la generación Z, no jugamos así. Nos movemos rápido, saqueos relámpago, vacaciones fugaces, seguimos la tendencia de moda y salimos antes del desplome. ¿Y la bolsa? La misma lógica. Aprovecha el impulso, entra pronto, apuesta todo y retira. La diferencia generacional era evidente. No solo en estilo, sino en actitud. Estos chicos no solo invirtieron sus ahorros. Se apalancaron.
Pidieron préstamos, agotaron sus tarjetas de crédito, pidieron prestado a amigos, desconocidos, a quien fuera. Si funcionaba, eran financieramente libres. ¿Y si no? Olvídense de la deuda, ignórenla y sigan adelante. Si nos quemamos juntos. No es de extrañar que las instituciones no pudieran seguir el ritmo. Y recordando aquel primer día después de las vacaciones, me di cuenta, esa era la última cosecha. La última hornada de aspirantes a soñadores. Los profesionales contaban con que la generación Z se llevara la palma. Pero los jóvenes no picaron. Se quedaron al margen, observando, esperando. Algunos incluso rieron. Así que el mercado no tenía otra opción. Los grandes jugadores salieron corriendo y el mercado cayó como una piedra. Bajar siempre es más rápido que subir. Mantuve la cabeza baja, trabajando, ignorando el ruido. Seguíamos hablando de acciones en la oficina, pero nunca compré. Nunca abrí una cuenta. Nunca hice una sola operación. Todo el mundo pensaba que yo era un trader experimentado. Dirían, espera, ¿no estás en el mercado? Pero hablas como si llevaras años operando. Estaba realmente confundido. Espera, ¿no entiendes esto, y aún así te metiste? Alguien respondió encogiéndose de hombros, es un casino, ¿verdad? Si piensas demasiado, pierdes el impulso. ¿Fundamentales? ¿Macro? Uf. Si observas demasiado, lo cuestionas todo. Es mejor entrar a ciegas y rápido. No tenía palabras. Sabían que era una apuesta. Sabía. Y apostaron de todos modos. ¡Qué momento! ¡Qué broma! ¡Qué tragedia! Conrad y yo habíamos llevado el divorcio con calma y cuidado. No se lo dijimos a nadie. Especialmente no nuestros padres. Nunca lo entenderían. Para ellos, éramos la historia de éxito, dos estudiantes destacados de un pueblo pequeño que llegaron a la gran ciudad. La clase de pareja que nuestros familiares consideraban el buen ejemplo. Teníamos nuestro propio pequeño legado de orgullo y rendimiento, y no queríamos destrozarlo con la cruda realidad. Habría juicios. Acusaciones. Culpa. Quizás incluso un escándalo en casa. No teníamos energía para eso. Mejor mantenerlo limpio. Privado. Habíamos pensado en vender el apartamento antes, cuando el mercado inmobiliario empezó a bajar. Pero como era nuestra única propiedad, nos convencimos de que no importaba. Para uso propio, dijimos. Las bajadas de precio no nos afectan. Así que aguantamos. Pero después del divorcio, ya no había motivos para seguir fingiendo. En cuanto se firmó el papeleo, puse la propiedad en venta. Le puse el precio más bajo del complejo, y apenas 2 días después, ya teníamos comprador. Una rápida. Quizás un tonto. Quizás solo alguien con su propia historia y razones. Para ellos, no fue un cuchillo que caía, fue un trato demasiado bueno como para dejarlo pasar. Quizás lo fue. Una tarde normal en el trabajo, un repartidor apareció en la oficina llevando una enorme bolsa de marca. ¿Quién es Claire?, preguntó alegremente. ¿Tienes una entrega? Fruncí el ceño y me puse de pie. No he pedido nada. ¿Seguro que es para mí? Sí, dijo sonriendo. Lo envió tu marido. Confundido, tomé la bolsa y miré dentro. Era un LV. Nuevo a estrenar. Empaquetado completo. Un modelo clásico, caro y atemporal. A mi alrededor estallaron jadeos y risas. Claire. Tu marido está tan enamorado de ti. ¡Guau! ¿Te acaba de sorprender con esto? ¡Qué suerte tienes! Forcé una sonrisa forzada. Gracias. El repartidor se fue. La oficina bullía de susurros. Coloqué la bolsa silenciosamente debajo de mi escritorio. Minutos después, mi teléfono se iluminó. Conrado. Lo recogí.
Vamos a cenar esta noche, dijo. De acuerdo, respondí, intentando mantener la voz neutra. Me gustaría. ¿Por qué quería saber? ¿Por qué el regalo? Y lo más importante, ¿de dónde sacó el dinero? 7 de la tarde. Entré corriendo al restaurante cerca de mi oficina, un poco sin aliento. Era un lugar elegante, iluminación cálida, decoración elegante y tranquilidad. Conrad ya estaba sentado en una cabina, saludando cuando me vio. Me acerqué con un bolso LV en la mano, me senté frente a él y fui directo al grano. ¿Por qué me compraste esto? Él sonrió suavemente. ¿No es normal que un marido le compre un bolso a su mujer? Hice una pausa. Conrad, estamos divorciados. Técnicamente aún no está finalizado, dijo. Claire, convertí esos 200.000 en 260. Gané 60.000. Compré la bolsa con las ganancias. Dejemos ya este tira y afloja. Se acabó el intercambio. Se acabó el drama. Solo tú y yo, como antes. Te juro que no volveré a tocar acciones. Me miró con tanta sinceridad que me dejó sin aire por un momento. Por un instante estuve a punto de rendirme. Había sido amable durante el divorcio, no se peleó por propiedades ni alargó las cosas. Nada de manipulación. Nada de líos públicos. Había actuado con más dignidad de la que la mayoría podría haber hecho jamás. Él era un buen hombre. Pero yo sabía demasiado bien la verdad. Él no se detendría. Él no pudo. La bolsa no fue solo un error para él. Era una picazón. Una adicción disfrazada de ambición. Incluso ahora, creía que ganar $60.000 rápidamente era una prueba de algo. No demostró nada. Regresaría en el momento en que las cosas se tranquilizaran. Negué con la cabeza. No. Me levanté, coloqué la bolsa con cuidado sobre la mesa entre nosotros y me giré para irme. No mucho tiempo después, el apartamento se vendió. Pedí el pago completo por adelantado, en parte nervioso, en parte deseando que se acabara todo de una vez. De alguna manera, quizá por suerte, destino o como quieran llamarlo, el comprador aceptó, y el proceso fue rápido. Me fui con 680.000. Cuando compramos la propiedad, yo había aportado $100.000. Conrad había pagado $800.000. Ahora me iba con 680.000, técnicamente subiendo 580 Kelvin. Pero no lo sentí como una victoria. El dinero cubrió lo que habíamos perdido en los últimos 2 años. El daño que causó en mi cuerpo, mi mente, mi corazón, no hay reembolso por eso. Cuando todos los trámites finales estuvieron listos, fuimos juntos a disolver el registro de matrimonio. Sin drama. No hay ninguna petición final. Conrad sabía que todo había terminado. Y luego, sin más, salimos, nos subimos a autos separados y manejamos en direcciones opuestas. Vi sus luces traseras desaparecer en el camino y me pregunté, ¿me casaría alguna vez otra vez? Porque Conrad era todo lo que uno esperaba. Buenos antecedentes. Buena presencia. Buena moral. Valores afines. Conexión emocional. Y aún así terminamos en divorcio. ¿Volver a encontrar a alguien como él? Parecía imposible. ¿Pero volver atrás? No. Nunca. Adiós, Conrad. Había pasado más de medio año. Estaba caminando de regreso a casa desde el trabajo, una tarde normal, cuando lo vi, Conrad. Se veía elegante. Bien arreglado. Vestido con esmero. Iba al volante de un elegante coche, y a su lado se sentaba una joven y guapa. Sus ojos eran grandes y brillantes, llenos de esa curiosidad intacta que solo la juventud puede tener. Él me vio primero. Asintió cortésmente. Claire, dijo con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, Conrad, respondí con la misma cortesía. Parecíamos conocidos, en el mejor de los casos. Casi desconocidos.
Como si nunca hubiera habido matrimonio, hogar, lágrimas, peleas ni años de historia compartida. La chica que estaba a su lado se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos se movían de uno a otro, tratando de ubicarme. Se volvió hacia ella y le dijo casualmente, solo un amigo. Y eso fue todo. Así se dobló y guardó nuestro pasado, un amigo. Pero yo lo conozco. Muy bien. Demasiado bien. No había pasado simplemente por allí conduciendo. Esto no fue casualidad. Fue un montaje. Probablemente lo había planeado, había trazado la ruta, había calculado la hora de la noche. Quería que lo viera, impecable, recuperado, con una chica nueva a su lado. Probablemente había vuelto a ganar dinero. Tuvo suerte en algunos intercambios. O tal vez simplemente se aprovechó de la oportunidad. Y ahora, con un nuevo amor, un nuevo coche, un nuevo brillo, quería plantarse frente a mí, como si hubiera ganado algo. Porque Conrad siempre ha tenido ese orgullo. Esa necesidad ardiente y desesperada de demostrar. Aunque fuera insignificante. Aunque supiera que era una tontería. Él también lo admitiría, que a veces, simplemente tenía que presumir, incluso cuando no importaba. Es simplemente la naturaleza humana. Saber que es inútil y hacerlo de todos modos. Miré a la chica de nuevo, ojos suaves, sonrisa insegura, un poco confundida por la extraña energía en el aire. Y dejé escapar un suspiro silencioso. Luego se acercó más. Conrad es un buen chico, le dije con dulzura. Ha pasado por mucho. Ya está mejor. Espero que ambos encuentren la felicidad. Conrad apartó la mirada un segundo. Sonrió levemente. Extendió la mano y le alborotó el pelo como para tranquilizarla. Luego se volvió hacia mí y dijo, «Nos vamos». Le hice un pequeño gesto con la mano. «Sí. Adelante». Arrancó, pero justo antes de que el coche doblara la esquina, me miró de nuevo. Por un instante, algo cruzó su rostro, algo indescifrable. Un destello de emoción que rápidamente ocultó bajo esa calma forzada. Y luego se fue. Ese fue nuestro primer encuentro desde el divorcio. Breve. Limpio. Casi sin sentido. Y aún así, lo contenía todo. Él intentó presumir y yo no me enojé. De hecho, me sentí aliviado. Estaba bien. Ese último hilo de preocupación que aún guardaba en silencio dentro de mí, se desvaneció. Porque sin importar cómo terminara todo, una vez lo amé profundamente. Nos separamos con dignidad. Y nunca deseé que sufriera. Sin deuda, sin enfermedad, sin colapso. Solo paz, para ambos. Por separado, de forma permanente. Esperaba que prosperara. Y nunca más te cruces conmigo. Aún así, no pude resistir la tentación de confirmar mi sospecha. Le envié un mensaje a Evan, ¿Conrad ganó dinero en el mercado? Evan respondió. Sí. Gané 500.000. Los sabía. No había abandonado el mercado de valores en absoluto. Todavía estoy en ello. Todavía juego. Y lo triste es que, si todavía está en el juego, todavía puede perder. Dios, pensé, por favor deja que renuncie mientras está ganando. Déjalo ganar dinero y luego márchate. Consigue un trabajo. Vive con normalidad. Le envié otro mensaje a Evan, bromeando, ustedes son todos dioses del pueblo, ¿eh? Evan respondió. Ni lo pienses. Lo arruiné todo. Ahora busco trabajo. Espera, ¿qué? Tuve una oportunidad. Pensé en arriesgarme. Quería llegar a los 3 millones, comprar una casa, un coche y jubilarme pronto. Así que pedí prestado 1 millón. Aposté todo, al estilo de los inversores de la generación Z. Respondí, y luego desapareciste. Jajajaja, sí. Creí que era valiente mientras todos estaban asustados. Quería atacar rápido y hacerme rico. Escribí, todos tenían miedo, te volviste codicioso.
Todos perdieron un poco, tú lo perdiste todo. Querías cobrar primero y terminaste siendo el último en quedarte con el dinero. Ja ja ja, exacto. No pasa nada. De todas formas, era dinero extra. Lo que fácil viene, fácil se va. Buscaré un trabajo y empezaré de cero. Su tono era ligero y despreocupado. Y honestamente, admiré eso. Le deseé suerte. Medio año después, nuestro supervisor de departamento renunció por motivos personales. Para mi total sorpresa, el gerente me ascendió. Todos esperaban que me reprochara la dramática renuncia de Evan, quizá incluso yo mismo lo creía a medias. Al fin y al cabo, yo había recomendado a Evan. Pero no lo hizo. Él simplemente me entregó el título. Cuando pregunté, ¿por qué yo? Él gruñó, llevas aquí más tiempo. Tienes experiencia. Luego me hizo un gesto para que me fuera, ahora ponte a trabajar. Asentí y me alejé. De vuelta en mi escritorio, me senté en silencio y pensé en todo. Entonces, inesperadamente, sonreí. Es imposible predecir a la gente. Conrad pensó que los jóvenes inversores se apresurarían a entrar. Pero no lo hicieron. Pensé que Conrad se pelearía por el apartamento. No lo hizo. Pensé que el gerente me penalizaría por lo de Evan. No lo hizo. A corto plazo, el comportamiento humano es errático. Emocional. Ilógico. Pero si se extiende el tiempo, surgen patrones. Codicia, lealtad. Mezquindad, gracia. Contradicciones, siempre. Pero la verdad, también. El mercado de valores se basa en conjeturar sobre la naturaleza humana. Pero aquí en el mundo real, ya no tengo que adivinar todo. Porque ahora estoy en el negocio. Negocio real. Y los negocios reales se basan en algo mucho más sólido que el impulso y los cambios de humor. Las finanzas cambian de forma cada día. Pero la industria, el trabajo real, la creación real, eso perdura. Es lo único que perdura.